¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el libro de Colosenses? Esta palabra de hoy me tuvo bastante metido ahí en el texto, si puedo decir. Tampoco van a encontrar que voy a hacer una gran exposición. Me refiero a que, ¿viste? Cuando uno lucha con un texto, de repente vas con una idea y quieres predicar de algo, y más o menos tratas de buscarle la vuelta, por dónde está, aquí, acá. Y de repente te vas dando cuenta cuando vas estudiando el texto que el texto quiere decir, va para otra dirección. Y tú estás ahí luchando y dices, ¿qué hago en este momento? O sea, porque toda mi intención era hacia este lugar y el texto me está diciendo que es esto otro. Y es recomendable en ese momento que seguir el texto, ¿cierto? Es seguir lo que la palabra del Señor dice, bajar toda ansiedad y dejar ser ministrados por el Señor, sabiendo que lo que sucede acá en este momento trasciende lo humano, no es una persona la que está hablando, o sea, sí es una persona la que está hablando, pero creemos que es el poder del Espíritu Santo el que capacita, el que habilita a las personas que están acá adelante ocupando alguna actividad para hablar en su nombre, ¿ok? Colosenses 2. Lindo libro de Colosenses, un libro bastante apologético, apostólico, donde Pablo se entera a través de Epafras que la iglesia de Colosas está sufriendo influencias erradas con relación al verdadero evangelio. Por eso Pablo muchas veces se va a escuchar en el texto, o se va a leer en el texto que habla del evangelio o de la palabra como la palabra de verdad, reafirmando ese concepto de la veracidad de la palabra del Señor o de la veracidad del evangelio en el cual hemos creído o creyeron la gente de Colosas. Entonces, en función a eso dice el texto que Epafras les cuenta un poco de la situación de la iglesia de Colosas a Pablo. Junto con Pablo manifestar su alegría cómo ellos han abierto sus corazones para recibir el evangelio de Cristo. También me da un poco, respondiendo a su llamado apostólico, empieza a hablar un poco, a defender lo que los colosenses han abrazado, la fe. Y resulta interesante encontrarse con un libro que de alguna manera tenga tintes de defensa de la fe en estos tiempos donde más o menos algunos dicen que estamos en la posmodernidad, otros dicen que ya no hay posmodernidad. Pero estos tiempos ambivalentes, ¿viste? Estos tiempos donde la verdad, no hay una verdad, todo es relativismo, todo es relativo en función a lo que siento, a lo que veo. Si quiero ser esto, lo soy, si quiero pensar esto, lo pienso, y los relatos se han ido achicando, ya no hay un solo relato general, global, sino que pareciera ser que cada persona es un solo relato, ¿cierto? Y no un solo relato en función a la verdad, sino que un solo relato en función a su impresión de su entorno, a su interpretación de su entorno. Por eso de repente encontramos gente o desviaciones, o gente saliendo con cada cosa que yo soy esto, yo soy un ángel, yo soy un perro, yo soy un gato, yo creo esto otro. Y antes a lo mejor parecía una locura, pero hoy día nos encontramos que la locura es, bueno, si tú quieres ser eso, perfecto. Si te sientes bien así, no hay problema. Entonces, ¿qué me resulta interesante? Que la Biblia plantea un solo relato, una sola verdad. La Biblia no es relativa, no va ni viene, no es ambivalente. La Biblia es un relato certero, es el relato de la intervención de Dios en la tierra, en la persona de Jesucristo. Es categórico. No hay segundas opiniones, no es que a usted le parece esto, no es que le parece a usted. Y Pablo lo entiende así. Pablo entiende que ese único relato, que esa única verdad a la luz de estos falsos maestros que están entrando en la iglesia de Colosas,
puede intervenir la pureza del Evangelio. Y en eso vamos a recapacitar un poquito hoy día. Pero un poquito para entender y ponernos en contexto, sería bueno que leyéramos ahí en 1:6, no es el texto de hoy, pero lo vamos a partir de ahí. No, 2:6. Dice 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol a lo largo de toda la introducción de la carta va a manifestar esto, su deseo por sus compañeros de fe, es que sean arraigados, que tengan fundamentos sólidos. ¿Ok? Y dice que constantemente está haciendo oraciones para que tengan el conocimiento pleno de la persona de Cristo y que ese conocimiento los ayude a permanecer en la verdad. Ahora vamos al texto 2:8. Quiero hacer una mención solamente y lo voy a graficar bastante bien. Es como si hoy día entraran 4 personas y nos quisieran de repente de alguna manera vender un cuento diferente, ¿ok? Y en ese cuento diferente, y puede suceder no solo aquí, no que entren acá, sino que entren en nuestras casas, que entren en nuestras conversaciones, que entren en nuestro cotidiano, ¿ok? Y el apóstol lo que detecta, o lo que se da a la luz de las intervenciones del apóstol, es que es una corriente sincrética, era una fusión de muchas creencias, ¿ok? Donde se combina el gnosticismo, el legalismo judaizante, el misticismo y el ascetismo, ¿ok? Esas 4 cosas, esos 4 personajes, los vemos que de alguna manera están influenciando negativamente a la iglesia, a la joven iglesia de Colosas. Entonces el apóstol Pablo en 2:8 dice, y aquí vamos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. El 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. A la luz de lo que el apóstol Pablo menciona, se puede distinguir que una de las herejías o una de las malas enseñanzas que se está dando puede ser el gnosticismo primitivo. El gnosticismo primitivo tiene 2 características. Una principal tiene que ver con su nombre, con gnosis. Si me pasan un micrófono de mano, está así. Los gnósticos proponían que el conocimiento o que la libertad o que la salvación se alcanzaba a través de un conocimiento superior. No solo el conocimiento de la persona de Cristo, sino que ellos decían que a través de ciertas reflexiones podían alcanzar un conocimiento, y ese conocimiento extra, aparte de Jesucristo, de la persona de Cristo, los iba a ayudar a alcanzar la libertad. Y esto lo dejo acá. Tiro para atrás. Por fin, estaba luchando, estaba así. Gracias a Dios llegó no sabía cómo pararme.
Gracias a Dios los muchachos por todo, pero es como que me liberaron ahora. Bueno, y de alguna manera eso es, de decir, algo falta, muchachos. Está bien lo que hemos experimentado en Cristo, pero los gnósticos venían y te decían, sí, pero falta una revelación mayor. Hablaban de la revelación mayor. Era medio místico porque ¿quién entendía esto de la revelación mayor? Era una revelación mayor no bíblica. No piensen que era la luz de la palabra, que ellos venían y la proponían. No, es extra bíblica. Y otra de las cosas, es el dualismo. Ellos pensaban que la materia era mala. Ellos decían, los dualistas creían que la materia era mala. Y eso de alguna u otra manera intervenía con la concepción y con la verdad que los cristianos habían abrazado con respecto a Jesucristo. ¿Qué había dicho Jesucristo sobre él mismo? Que él era Dios. 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 Pero al mismo tiempo era hombre. El Dios hombre habitó en medio de nosotros. Y la enseñanza era decir, no, Jesucristo no pudo haber venido, se veía como un hombre, pero no era un hombre. Era una apariencia, era medio extraño, yo no sé qué consumían estos muchachos, pero era medio extraño. ¿Ok? El problema de esto de decir que Jesús no era 100% hombre, atenta contra la cuestión de la justificación. ¿Se entiende? De decir, dice que Él murió por nosotros, pero ¿quién murió por nosotros? El perfecto hombre, a quien se le imputaron todos nuestros pecados. El perfecto hombre murió por cada uno de nosotros. Entonces, era una herejía trascendental que de alguna u otra manera iba en contra de una creencia, un pilar dentro del cristianismo. Por eso después los reformadores afirman esta doctrina diciendo que Cristo, solo Cristo. Y la necesidad de una verdad más elevada. A lo que el apóstol Pablo contesta en el versículo 9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? El apóstol Pablo parte diciendo, muchachos, ante esta situación que está aconteciendo, lo primero que necesitamos saber es quién es Cristo. Y Cristo es Dios hombre. ¿Ok? Después sigue más abajo y dice, y vosotros estáis completos en Él. El creyente, lo que está diciendo el apóstol Pablo, al estar unido con quien es la plenitud, disfruta de esa plenitud también. No es necesario ningún conocimiento posterior o mayor a la revelación de Cristo. Eso es lo que necesitan entender los colosenses, que en Cristo ya están completos. Después continúa el texto y dice, ¿y quién es la cabeza de todo principado y potestad? Lo que hace pensar que estos falsos maestros promovían, y más adelante lo dice, un culto a los ángeles o a las potestades espirituales. La verdad que era un rejunte de muchas cosas, pero que de alguna u otra manera las podemos encontrar hoy día en medio de nosotros. Hoy día hay innumerables filosofías y huecas sutilezas que atentan contra la pureza del Evangelio. Por eso es imperante el llamado del apóstol Pablo a conocer la verdad. A conocer la verdad, a que usted tenga un ejercicio cotidiano, constante. Sentarse en la Escritura
y no solo por homostasis acá que vino y recibió, sino que inquirir, buscar en qué creo, por qué lo creo. El otro día llega y alguien va a mi casa y me dice, sí, Jesús, por ahí se mandó una Jesús. Y yo, no. Pero ¿y cómo no leíste el Código Da Vinci? No, pero no. Y hay muchos de nosotros que de repente sí, de verdad, por ahí se la debe haber mandado de alguna manera. ¡No! No podemos andar consumiendo o aceptando todo lo que anda dando vuelta hoy, porque el mundo está perverso. Cada uno se levanta con una verdad y nosotros como cristianos tenemos que ser baluarte de la verdad, soporte de la verdad. Donde hay un cristiano debe haber un no, no es así, o sí, es así tal cual. Pero no podemos levantarnos ante ningún ataque externo si primero no conocemos la verdad, no profundizamos en la verdad. Y aquí me voy a ir a un tema que no me gusta, pero lo quiero tocar. Huyan de cualquier herejía o de cualquier proposición que atente contra la persona de Cristo. Huyan, arranquen de cualquier, arranquen en el sentido, no lo acepten, pero no arranquen y si pueden traer al hermano de su error, tráiganlo. O sea, no se van a ir a esconder a la capacha allá en su casa y todo. No, no, no. También somos llamados a hacer luz, intervenir en medio de la oscuridad. Pero lo que quiero decir es que no penetre en tu corazón, en tu mente. A movimientos como los que nos golpean la puerta quizás todos los sábados de la mañana, que están ahí constantemente, que son fieles, pero que tienen una concepción de Cristo distorsionada. Creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Que es un ser creado, pero no Dios. Muchos de nosotros consumimos eso y pensamos, ay, pero ¿y qué tiene de mal? Tiene mucho de mal. Tiene mucho de mal. La impecabilidad de Cristo, el ser divino. Profundice sobre eso, sobre la divinidad de Cristo en su casa. Pregúntele a Fernando, que él sabe muy bien. Pero no, ¿verdad? Aquí hay maestros espectaculares. Entérese. Entérese, ¿por qué insistimos tanto? ¿Por qué insistimos tanto en que Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo? Movimientos, aléjese o de alguna manera confronte movimientos que digan que hay necesaria una nueva revelación, que de esos hay muchos hoy día. O aquellos que declaran recibir la nueva revelación. Y a la luz de la palabra no existe esa nueva revelación. Sabemos que Dios nos puede iluminar, que un texto un día puede saber de otra manera que otro, pero un texto de la Biblia. No andamos buscando por ahí a una nueva revelación extra bíblica que venga y que nos guíe a la verdad, porque no, porque en Cristo estamos completos y en Él se concentra todo el conocimiento y la sabiduría, toda la verdad. En Hebreo dice que Dios, habiendo hablado en otros momentos por los profetas, hoy día nos habla a través de Cristo. Cristo. Aléjese. Por más, ¿saben que de repente somos tan receptivos a nos pasa como de repente como la televisión? Nos gusta tener la televisión a lo mejor que se vea más aparatosa y no la misma que es más tranqui.
Y de repente entramos en ese conflicto de explicar, de decir, no, pero esta tiene lo mismo, pero se ve tan chiquitita. No, pero ¿puede andar en internet? Sí. Netflix, sí. Pero así se ve tan. Y de repente el Evangelio, por razonamiento humano, se ve chiquitito. Se ve menor. A la luz, a lo mejor, de otras cosas pomposas, aparentemente se ve. Pero espiritualmente ocurrió algo trascendente que es mejor, que dentro de la tele está mucho mejor. ¿Se entiende? Adentro de la tele es 4K, aunque se vea que es así medio pelo. ¿Se entiende? Aléjese de aquellos que promueven la intervención de poderes espirituales auxiliares. Aléjese. Usted no necesita ninguna persona que le venga a hacer una cosita aquí, ninguna intervención, ninguna persona que le venga a leer la mano, o le venga a tirar las cartas, o le venga a leer la suerte. Usted no necesita cada mañana abrir el periódico, leer el horóscopo. Usted no necesita eso. Aléjese. Aléjese de cualquier sesión donde se invoquen espíritus que dicen que van a ayudar, porque no ayudan. Son demonios. Son demonios operados por el príncipe de los demonios. Y el razonamiento de Pablo es tan simple y sencillo. Dice, pero si Cristo es la cabeza de toda potestad y de toda autoridad, ¿qué necesidad tienen de ir a correr a poderes menores? A rendirle culto a poderes que son manejados por que son primero vencidos por Cristo. Aléjese. Aléjese. Aléjese de cualquier pensamiento humano, filosofías huecas que promuevan otra cosa que alejarlo del centro que es Cristo. Quería tratar otro tema, creo que relacionado, pero vamos a comprimirlo un poco. Y vamos a ir al versículo número 13. Versículo 13. Sé que suena un poco engorroso, quizás, o sea, medio pesado. Pero creo que tiene sentido en nuestro caminar. Afirmar ciertas cosas y decir esto. Y poner quizás una línea. Quizás poner un precedente, decir, esto tiene relación con Cristo. ¿Encuentro realmente en Cristo todo? ¿Encuentro realmente en Cristo mi plenitud? ¿O constantemente estoy saliendo afuera a ver, a tratar de consumir, de degustar cualquier otra cosa que parezca mejor o más efectiva? Hermanos, el apóstol Pablo después articula un pensamiento acerca de lo que operó Cristo en nosotros, trayéndonos a novedad de vida, a nueva vida. Y el razonamiento y la articulación de Pablo quiere llevarnos a decir que si el Señor te trajo de muerte espiritual
a vida espiritual, tu comportamiento actual debería ser consecuente a esa novedad de vida. Debería ser consecuente en todo tu andar a lo que Jesús operó en vos. Vamos a leerlo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Una de las otras enseñanzas que estaba dando vuelta por la iglesia de Colosas era el judaísmo, a promover la circuncisión. Y Pablo en ese momento dice, ustedes no necesitan agregarle nada más al Evangelio de Cristo, sino que le dice, ustedes ya fueron circuncidados. Ustedes fueron circuncidados no de un pequeño parte de su cuerpo, sino que ustedes fueron circuncidados de su hombre carnal, les dice. Que cuando ustedes creyeron en Cristo, ustedes fueron unidos a Cristo y fueron sepultados en su muerte. Y por esa fe ustedes vinieron a novedad de vida, vinieron a una nueva y mejor vida. Una mejor vida que ya no arrastra ese hombre carnal que nos obligaba, sino que Cristo en su muerte se encargó de sepultarlo o de condenarlo en la cruz. Lo que querían promover los judaizantes era, muchos de los judaizantes creían que la salvación se obtenía a través de Jesucristo, pero también promovían las obras de la ley, el legalismo religioso. Yo creo que no está de más decir que las obras, independiente cuáles sean, no salvan, ¿ok? Las obras son como los frutos, ¿se entiende? Los frutos no dan vida, pero la vida da frutos. ¿Ok? No es que usted se está ganando el favor de Dios, haciendo algo que parezca bueno. El favor de Dios usted lo ganó, usted estando incapacitado de buscar de Él. El favor de Dios usted lo ganó cuando usted era inoperante a las cosas espirituales y Dios lo trajo a la vida. Que no lo engañen, diciendo que hay que agregar más al sacrificio suficiente de Cristo. Sí, nos comportamos como corresponde, pero ¿por qué? Porque Él implantó su vida en nosotros. Y su vida va a salir, va a dar evidencias. Como el arbolito que está vivo, va a empezar a salirle las hojitas verdes. A usted le van a empezar a salir las hojitas verdes. Pero no son esas hojitas verdes que van a ganar el favor de Dios. No, claro que Dios va a estar contento. Pero el libro de Efesios nos invita a meditar que por gracia somos nosotros salvos. Por gracia. El sacrificio suficiente de Cristo. Podríamos estar prácticamente toda la noche derribando cualquier argumento, cualquier cosa que se levante a poner en una balanza la suficiencia de Cristo. Hermanos, aunque aparentemente parezca poco depositar nuestra fe en Cristo, eso es. Aunque aparentemente hay algunos que andan haciendo procesiones y castigando su cuerpo y todo eso, Dios ya sufrió el castigo de nuestra paz. Dios sufrió, clavó en esa cruz cada uno de nuestros pecados para que nosotros seamos libres. Lo que nosotros venimos, cuando nosotros estamos en relación con Cristo, no es un cambalache. Yo me porto bien y tú me mantienes bien a mí. No. Yo me porto bien porque respondo en amor a la misericordia que un día recibí y que no merecía. Por eso es misericordia. Hermanos, la palabra nos invitaba el domingo a reflexionar en la palabra, ¿ok?
a tomarla, a estar meditando en ella. Y de alguna u otra manera esto es continuidad. Y decir, busque verdades en la palabra, pero busque verdades que lo afirmen en su caminar constante. Si está enfrentando una situación difícil, recurra a la palabra. Si se siente que lo invade, no sabe dónde recurrir, llénese de pasajes como estos, que usted está completo en Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Espero que no se vayan tristes. A veces hacemos cosas solo por costumbre. A veces no tienen nada que ver. Mi mamá siempre le prendía la velita, podrá decir alguien. O mi mamá siempre, no sé, consultó con esta señora y siempre nos curó, siempre. O nos enseñaron que de repente había que hacer algo más, porque nos sentimos que de repente en Cristo estamos completos, hermanos. En Cristo estamos completos. No le agregue más cosas. Encuentre su plenitud en Cristo. Amén. Señor, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Inmensidad, Señor, de conocimiento, tesoros que se encuentran en vos, que creo que aún no hemos aprendido a nadar, Señor, a sumergirnos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy día visites, Señor, cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Y que tu Espíritu confirme la palabra, Señor. Y aquel que a la luz de la palabra se ha dado cuenta, Señor, que de repente no está satisfecho en vos, Señor. O aquel que ha practicado cosas, Señor, que de repente no tienen nada que ver con lo que es la luz, Señor. Primero perdónalo, Dios. Primero perdónanos a nosotros, Señor. Por de repente acudir, Señor, a lugares por ignorancia, Señor. No sabiendo, Señor, que son lugares del diablo, Dios. Pero vos tienes el poder para cancelar todo, Dios. Vos tienes el poder para cancelar todo, Dios. Señor, y venimos delante de tu presencia, Señor. Y te declaramos, Señor, suficiente de nuestra vida, Señor. Y te declaramos, Señor, Dios suficiente. Y al declararte Dios suficiente de nuestra vida, estamos derribando todo argumento, toda filosofía, toda hueca sutileza, todo engaño, Señor, que nos desvíe de la verdad que eres tú, Cristo. Ayúdanos a afirmarnos a vos, a afirmarnos en estos tiempos difíciles. En estos tiempos, Señor, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este tiempo, Señor, levanta tu iglesia, Señor, como estandarte de la verdad, protectora de la verdad, difusora de la verdad, Señor. Que no nos dé lo mismo lo que se está hablando ahí, Señor. Que no nos dé lo mismo, Señor, lo que están diciendo otros, Señor. No tenemos que invertir dinero para ganar nuestra salvación, no. Si vos diste tu vida, que es el valor más precioso. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.
Bendecimos tu nombre, Jesús. Declaramos, Señor, tu presencia en nuestros hogares, Señor. En nuestros trabajos, en nuestro caminar, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, cuando se levanten voces. A no ir, Señor, a cualquier información humana, sino que a correr a vos. Sino que correr a tu suficiencia, Señor. Por favor, Cristo. Por favor, Señor. Por favor. Ayúdanos. Ayúdanos a preservar la verdad. Ayúdanos a preservar la verdad. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, Señor. Y sean esparcidos tus enemigos. Sean esparcidos tus enemigos. Aquel que ha venido con temor, con tristeza, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús es tu plenitud. Aquel que ha venido con depresión, aquel que ha venido, que ha estado ahí al borde de la muerte, Jesús es tu plenitud. Y estás unido a Él. Estás unido a Él. Cualquier situación de angustia, Señor. Cualquier tiniebla, cualquier oscuridad que tenga cautivo a hombre o a mujer, Señor, que no pueda dormir por las noches, Señor. Que se mueva con temor, Señor, hoy día. Derribamos cualquier argumento del enemigo, Señor. Derribamos cualquier argumento del enemigo, Señor. Aquel que está ahí en su silencio, en su soledad y todavía se está recriminando y no puede perdonarse, Señor, por pecados cometidos, Señor. Está ahí, Señor, llorando por algún aborto, Señor, por algún acontecimiento, Señor, que sucedió, Dios. Pero dice tu palabra que tú, Señor, crucificaste, clavaste en el madero, Señor, todos, Señor, nuestros pecados, Dios. Glorifícate. Callamos, Señor, la voz del enemigo sobre tu pueblo, Dios. Sobre cualquier mentira, Dios. Y levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto. Que este avance que sea, Señor. Una iglesia, Señor, que sea estandarte de la verdad. Que sigamos siendo, Señor, una iglesia que promueva, Señor, la centralidad de Cristo. Para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.